Esta campaña nació en un tiempo de oración en el cual nosotros estábamos clamando a la presencia del Señor, y yo podía ver por visión del Espíritu muchas vasijas vacías. Yo podía ver también personas como compartidas en varias partes en su cuerpo, hablando literalmente, y que cada una de esas partes estaba como hueca, como que se necesitaba que fuera algo completado en aquellas personas. Y el Espíritu de Dios direccionaba mi vida, que quizás hay cosas en las cuales nosotros hemos vivido, que quizás hasta el día de hoy no hemos podido completar en nuestras vidas esas fases. Sabemos que cuando el pueblo de Israel recibió la ley de Moisés, ellos obtuvieron la ley y ellos quizás comenzaron a seguir el camino de Dios a las pocas fuerzas que tenían, incluso de manera errónea muchas veces, por lo cual fallaban delante de la presencia de Dios. Y nunca estuvieron completos, nunca fueron siervos completos, nunca los levitas sirvieron completos, nunca los sacerdotes incluso ejercieron su sacerdocio completo para que agradara de tal manera a Dios. Incluso los líderes, hubieron unos que empezaron un buen camino, pero al final terminaron desviándose y no completaron una vida de excelencia y perfección delante de Dios. Por eso el apóstol Juan, el evangelista Juan, escribe en su evangelio que también después de que pasó la ley de Moisés y Cristo vino a esta tierra, la gracia y la verdad que fue compartida para nosotros a través de la vida de Cristo en esta tierra, esa sí nos completó. Esa nos hace cristianos completos, esa nos hace personas completas, esa nos hace siervos completos, ya que la verdad y la gracia, la cual absolutamente lo cubre todo, nos lleva a vivir una vida y una dirección incluso para obtener la salvación en Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya que sabemos, hermanos, que si nosotros tenemos las obras, tenemos la fe, tenemos un comportamiento espiritual adecuado como un creyente, pudiéramos pensar y decir: Señor, con esto voy a ser salvo. La Biblia nos menciona que la salvación no es por las obras, pero más por la gracia que también vino acompañada con Cristo aquí en esta tierra. Eso completa y nosotros alcanzamos la salvación. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y es necesario para nosotros entender que cada historia que nosotros contamos en nuestra vida, cada cosa que vivimos, cada experiencia que nosotros mostramos a nuestro diario caminar, muchas veces no se compagina lo que verdaderamente vivimos. Estas últimas semanas yo siempre he tenido un encuentro muchas veces con la realidad, y la realidad me ha sorprendido, a pesar de todo lo que quizás yo he profesado y lo que quizás yo mismo he dicho de mi propia persona. Muchas veces nosotros elevamos estatus en nuestra vida de todo lo que vivimos y pensamos que estamos viviendo un camino adecuado, que todo lo que pasa son flores y rosas, que todo lo que nosotros incluso sentimos o lo que nosotros visualizamos parece estar marchando de la mejor manera. Pero muchas veces el cuadro que está escondido detrás de todo lo que nosotros vivimos, muchas veces es atroz, muchas veces llena de miedo, muchas veces incluso hasta puede desanimarnos y acabarnos completamente. ¿Por qué te digo esto, mis hermanos? Porque como siempre hay un dicho popular que dice que no todo lo que se ve es cierto, ¿sí o no? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por ejemplo, usted puede ver a una persona temblando y usted quizás puede imaginarse un sinnúmero de cosas, ya que quizás el temblor en un cuerpo puede ser ocasionado por un sinnúmero de circunstancias. Puede ser ocasionado quizás por el frío, una hipotermia, puede ser ocasionado quizás por el temor o el miedo que experimenta esta persona, o por quizás un trastorno que vive en su área emocional. Pero quizás esa persona decide contar una historia sobre aquella visualización que tuvo, aquella circunstancia que pasó esa persona, pero quizás nunca podemos entender lo que verdaderamente pasa o lo que verdaderamente se está viviendo. Solamente hasta que llegamos a un punto de inflexión, donde llevamos a una pregunta sin respuesta, es donde nosotros recién venimos a entender la realidad. ¿Y qué hacemos cuando entendemos esa realidad? ¿Qué hacemos cuando estamos parados con los pies descalzos en medio de un quizás un momento inesperado? ¿Qué hacemos cuando estamos al filo de un acantilado? Y esas son las respuestas que muchas veces nos tienden a hacer caer, porque quizás hemos desarrollado una relación con Dios, hemos desarrollado una
una relación familiar, hemos desarrollado un ministerio totalmente dispuesto para servir o para estar en la presencia de Dios. Pero cuando llegan estos momentos, ¿qué nosotros hacemos? ¿Y qué necesitamos para hacer lo correcto? Amén. ¿Cuánto dicen gloria? La Biblia nos menciona que Jesús había desarrollado una relación aquí en esta tierra. Él había unido con 12 hombres, los cuales los llamó discípulos y los llamó amigos. Él también había desarrollado relación con sus parientes, con sus familiares. Y no solamente eso, sino que había sanado a mucha gente. Y cuando Jesús estaba bien, cuando Jesús incluso estaba en medio de ellos y los milagros no paraban, la multiplicación no paraba, las multitudes no cesaban de estar con Jesús. Y cualquiera pudiera contar una historia del hombre más seguido en esta tierra, del hombre más buscado, del hombre que quizás reunía multitudes, del hombre que quizás tenía una relación cordial con todos, el hombre que quizás era odiado por unos pocos y que era amado por las grandes multitudes, ya que sabemos que los únicos que quizás se oponían verbalmente eran los sacerdotes. Pero de ahí nos damos cuenta, hermanos, que en el episodio crucial, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ninguno de esos personajes, los cuales anteriormente estaban con Él, comían con Él, incluso hablaban de permanecer con Él, no importa lo que pasara, ya no estaban. Amén. ¿Cuántos dicen gloria? Y hoy hemos leído en el pasaje de la Biblia aquellos personajes que permanecieron, los únicos que permanecieron. Y en el versículo 25 empieza diciendo la palabra del Señor que estaba la madre de Jesús, la hermana de la madre de Jesús, María, la mujer de Cleofas, María Magdalena y el discípulo amado. Amén. ¿Cuántos dicen gloria? Y si nosotros nos pusiéramos a meditar un momento en ese pasaje, en ese versículo de la Biblia, nosotros prácticamente no entendiéramos todo lo que Jesús vivió anteriormente. Porque nosotros nos preguntaríamos, quizás dónde estaban las otras personas, o qué historia se desarrolló, por qué tantas inconsistencias en el resultado final. Y muchas veces, hermanos, nosotros también atravesamos por esta realidad. Hablamos de una plenitud en Cristo. Hablamos de una historia bien escrita, de una historia que está prácticamente bien redactada. Y quizás podemos decir, hoy nosotros tenemos fortaleza de Dios. Hoy nosotros tenemos esa carisma. Hoy nosotros tenemos esa prácticamente esa tierra firme en la cual nosotros podemos pararnos. Quizás podemos hablar de un hogar feliz, podemos hablar de un matrimonio que está yendo bien, podemos hablar de amistades que están yendo bien, incluso podemos hablar de que nuestro trabajo nos está yendo bien, pero quizás muchas veces nosotros contamos esta historia creyendo que todo está yendo bien, pero quizás no sabemos los peligros que nos rodean. Quizás no sabemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. No conocemos el plan del enemigo, lo que el enemigo está realizando. No conocemos los abismos que nos esperan. No conocemos quizás las traiciones en medio del camino. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y quizás cuando pensamos que tenemos el cuadro completo y pensamos que nada nos puede tumbar en esta tierra, comienzan a aparecer las fisuras. Comienzan a aparecer los vacíos. Comienzan a aparecer aquello que nunca pensamos que estaba ahí. Y es ahí donde nosotros quizás comenzamos a tambalear y comenzamos a decir, Señor, yo no me esperaba este resultado. Yo no me esperaba estar solo en estos momentos. Yo no me esperaba quizás tener tanta incomprensión. Yo no me esperaba quizás en estos momentos no tener el recibimiento que yo quería tener. No me esperaba tener hoy los problemas que han aparecido en mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada uno de nosotros en esos momentos, hermanos, cuando aparece lo que Jesús estaba viviendo en ese momento, quizás más allá de la cruz, Él sabía, hermano, lo que iba a vivir, Él sabía lo que iba a pasar, y también la Biblia también promocionaba aquello que todos lo iban a abandonar y todos iban a desaparecer de su lado, pero quizás, hermano, para una persona normal no es fácil entender eso. Imagínate, hermano, que tú llegues a un momento que hayas tenido toda tu atención con tu familia, con tu matrimonio, y tú hayas dado todo para formar un hogar, y tú hayas dado todo para educar a tus hijos, tú hayas dado todo para mantener a tu pareja, a tu conviviente de la mejor manera, con mayor atención, y de un momento a otro te enteres
traición oculta. Te enteres de que quizás tus hijos quizás tenían conocimiento y que quizás estaban del lado de la otra persona. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, es duro, ¿sí o no? Todo se te viene abajo. ¿Y qué haces en ese momento? A pesar de ser una persona de oración, a pesar de ser una persona pulcra en la presencia de Dios, a pesar de asistir a los devocionales, a la iglesia y de escribir, de ponerle atención a todos los sermones, hermano, en ese momento no hay sermón que te pueda levantar. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque en ese momento es un umbral de indecisión, es un umbral difícil. Y si no tenemos en ese momento las armas necesarias para pelear, si en ese momento no tenemos los pensamientos correctos, no tenemos las decisiones correctas, vamos a caer en el abismo. Aleluya, gloria a Dios. Yo le digo por experiencia, una vez más le repito a la iglesia, yo nunca predico algo que no haya vivido. Muchas veces todo lo que nosotros vemos parece un castillo de naipes en el interior, que cuando se derriba muchas veces no sabemos qué hacer. Yo nunca quizás pensé los problemas que existían en mi hogar a flor de vista. Teníamos una relación con mi padre muy buena. No solamente una relación, sino que nuestro parecido era totalmente excepcional. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Incluso cuando me veían caminando me confundían con él porque nos parecíamos tanto. Pero cuando llegó un momento muy difícil en el cual las cosas ocultas, los vacíos que verdaderamente parecían llenos, comenzaron a aparecer, la realidad nos golpeó bastante. Hubo un tiempo de debilidad en el cual ya no orábamos, en el cual ya no buscábamos de Dios, en el cual la sed de leer la palabra de Dios dejó de existir. Mi madre, que era la mujer que siempre nos decía, hijo, vamos a orar, vamos a hacer cada noche, hacíamos un culto, se acabaron esos tiempos, porque ella ya no hacía más que llorar. Nosotros ya no hacíamos más que sentir resentimiento, sentir dolor de traición. Como te digo, no son fáciles esos momentos. ¿Por qué? Porque muchas veces le prestamos atención a la historia que estamos contando, a lo que estamos viviendo. Todo está marchando bien y no desciframos lo que verdaderamente pasa en el interior. Jesús quizás nunca se imaginó, a pesar de estar escrito, quizás Jesús era carne y hueso como nosotros. Quizás digo, no, yo he compartido con mis discípulos absolutamente todo y yo les he dado ministerio, los he cuidado, les he revelado cosas celestiales que nadie le ha revelado a nadie. Pero en ese momento el vacío que aparece, la negación de Pedro, el abandono de los discípulos, le mostró una realidad diferente. La gente que quizás cuando él la sanaba le decía, Jesús, te vamos a seguir hasta el último, coreaban el nombre de Jesús en todos los lados, en todas las plazas, apenas lo veían, maestro, te agradecemos por lo que hiciste por nosotros. Pero todo eso en el momento, en la realidad, se mostró como un vacío. Gloria a Dios, aleluya. Y en ese momento hay algo que me llama la atención, hermano, que cuando Jesús se da cuenta de todo eso y le nombró los personajes que estaban ahí, el apóstol Juan es prácticamente tan enfático eso, pero dice la Biblia en el versículo 26 que cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, quien estaba presente, le dijo a su madre, he ahí tu hijo. Y de ahí viene a su discípulo y le dice, he ahí tu madre. Y dice que en ese momento el discípulo la recibió en su casa. Qué grande decisión que toma Jesús en ese momento. Él prácticamente, al sentirse herido por todo lo que quizás estaba viendo, no cualquiera se le ocurre esa idea. No cualquiera todavía hubiera tenido esos sentimientos en su corazón. No cualquiera hubiera tenido esa manera de pensar. Yo creo, hermano, que cuando sufrimos un acto de traición, sufrimos un acto de desdén, o sufrimos quizás un desaliento total de la humanidad o de las personas que nos rodean, yo creo que en ese momento ninguno de nosotros pensara en el bienestar de otros. Porque quizás en esos momentos decimos, no, si me hicieron esto, yo para qué me voy a seguir preocupando, para qué me voy a seguir sintiendo
hermano, que quizás sufre la traición de uno de los miembros de su confianza. Quizás esa persona se siente tan dolida que quizás ya no le importan los demás miembros de la iglesia. Gloria a Dios. Y en ese momento puede tomar cualquier decisión y decir, bueno, ya no voy a predicar, ya no voy a preocuparme para que la iglesia reciba una palabra de edificación o una palabra de levantamiento. Ya no le va a preocupar como quiera, va a predicar como quiera, va a hablar lo que se le dé en gana. Pero vemos la actitud de Jesús, que todavía en él había sentimientos. Gloria a Dios. Como le digo, cada vez que enfrentamos estos momentos, es ahí donde verdaderamente somos probados en el interior si verdaderamente nuestra vida y nuestro servicio a Dios está completo. Por eso hablamos de plenitud en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso hablamos de llenura. Porque cada uno de nosotros puede tener una historia tan linda, puede tener una vida tan linda, una relación tan linda, puedes tener tu forma de hacer tu ministerio tan lindo. Pero cuando nosotros verdaderamente nos topamos con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que somos destruidos por presa de la desilusión? ¿O será que verdaderamente estábamos llenos en el interior, así como Jesús? Que a pesar de que aparecieron los vacíos, Jesús los llenó con su propia presencia. Jesús los llenó con su propia carisma. Jesús los llenó con su propio amor. A pesar de que el mundo lo traicionó, Jesús lo llenó ese vacío con su propia sangre. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo creo que, hermanos, hoy cada uno de nosotros necesitaríamos ponernos y detenernos un momento a pensar. Porque yo digo, yo he hablado con muchas personas, no solamente acá, desde que llegué a este lugar, sino de donde venimos. ¿Cuántas personas me han dicho, pastor, yo no esperaba que esto pasara en mi vida? Yo no esperaba que esto se terminara. Yo no esperaba que estos problemas aparecieran. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos muy confiados, sin saber cuál es la verdadera llenura que tiene que existir en nuestra vida. Por algo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso el versículo de esta campaña habla de que la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Porque Él es el único que nos muestra el camino de cómo comportarnos, de cómo ser, cómo completar esos renglones que aún nos hacen falta completar, cómo obtener una capacidad totalmente conceptual en la cual nosotros podamos aplicar en cada momento de angustia. Porque de esa manera nosotros evitaremos sentirnos devastados. De esa manera nosotros evitaremos incluso pecar contra Dios. De esa manera nosotros evitaremos de arrojar la toalla. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso bien bonito al Señor. Es una realidad muy distinta. Quizás cuántos hoy de nosotros quizás tenemos esa realidad. Muchas veces no sabemos. Muchas veces no sentimos, muchas veces no conocemos, pero más gracias a Dios, hermanos, que a pesar de todo lo que quizás hoy hemos pasado, todavía seguimos en la presencia del Señor. ¿Cuántos quizás ya hace tiempo salieron incluso de este camino? ¿Cuántos quizás ya no están? Porque fueron golpeados por la verdadera realidad de la iglesia incluso. Amén. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Porque hasta eso, hermano, ¿sí o no? Muchas veces usted se entera de cosas que, wow. Y muchos dicen, no quiero saber nada más de la iglesia, Dios es amor. Pero el que está lleno, el que tiene plenitud en Cristo, no importa cuántos vacíos, no importa cuántas cosas puedan aparecer en el camino, tu mirada no va a estar en el rótulo, tu mirada no va a estar en el pastor, tu mirada no va a estar en el evangelista, sino que va a estar en la recompensa y en el galardón que Dios tiene preparado para los que perseveran. Dale un fuerte aplauso bien bonito al Señor. ¡Aleluya! Como le dije al inicio, ¿cuál es la verdadera faceta de nuestro interior? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces nosotros mismos no sabemos las verdaderas gotas que recorren de nuestro cuerpo, esas verdaderas gotas de sudor,
que quizás están sobre nuestro ser. Como le dije antes, muchos pueden creer quizás que el temblor de una persona es por el frío, o quizás puede haber otra causa. Quizás muchas veces las gotas de sudor que corren sobre tu cuerpo quizás tienen que ver con tu nerviosismo, quizás tienen que ver con tu temor. Necesitamos abrir nuestros corazones, porque de esa manera Dios va a poder llenarnos, de esa manera Dios va a poder fortalecer tu interior, que es lo que más necesita ser fortalecido. Yo no sé por qué Dios me guió a colocar esta campaña en marcha a partir de este martes, porque quizás en este tiempo muchos vamos a conocer esos vacíos que están ahí, que no nos hemos dado cuenta, que quizás no visualizamos, pero muchas veces es necesario para que nosotros nos agarremos de la mano verdadera de Dios. Como el día domingo hablábamos acerca de los emisarios, muchas veces nuestra confianza y muchas veces el plan de Dios está contrastado a las decisiones que nosotros tomamos o a la forma en la que nosotros lo buscamos. Muchas veces Dios está frente a nosotros, pero nosotros creyendo que lo estamos buscando, estamos yendo al otro lado. Quizás cuántos de nosotros hoy decidimos avanzar en nuestra vida, decidimos tener nuevos proyectos, decidimos incluso buscar más de Dios. Y sabe que cuando más decidimos buscar de Dios, el enemigo siempre se va a levantar más. Y es ahí donde van a aparecer estos vacíos que no conocíamos. ¿Por qué? Porque quiere frenar. Por eso quizás aparecen problemas en tu casa. Por eso quizás aparecen problemas en tu trabajo. Por eso quizás a pesar de que quizás dice el pastor, tenía una vida económica totalmente solvente, de un momento a otro algo apareció en mi vida. Y esa vida económica se vio abajo. Tenía un trabajo que prácticamente me estaban asegurando un contrato para largo, pero de un momento a otro algo apareció. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo hago ahora? Quizás teníamos tantos planes para construir, para edificar o para viajar a otros lados, pero quizás hoy de un momento a otro algo apareció un despido, como un vacío en tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y cómo fue su comportamiento? ¿Cuál es nuestro comportamiento en esos momentos? Quizás en esos momentos decidimos buscar a Dios o decidimos acercarnos, pero no nos acercamos con la fe suficiente porque estamos golpeados. Quizás levantamos una campaña, levantamos un voto o doblamos nuestras rodillas para orar, pero quizás no tenemos la fe suficiente. Estamos golpeados. No es fácil clamar con la fe golpeada. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Samuel, todo estaba yendo bien, había ungido al primer rey de Israel. Y todo pensó que estaba yendo bien. Samuel le dijo a Saúl, mira, he aquí Dios te ha dado una misión, ve a Amalek y destrúyelos. Acaba absolutamente con todo. Y dice la Biblia que cuando Samuel regresa a ver lo que Saúl había hecho, se encuentra con el vacío y la verdadera realidad, que Saúl no había cumplido lo que él le había mandado a decir por medio de Dios. ¿Y qué pasó con Samuel? Dice que quedó devastado. Tanto así que pasaron los días y Samuel seguía llorando por Saúl. Samuel no se podía levantar. Y esos son los resultados que debemos temer, mis hermanos. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque no es fácil levantarse. Por eso quizás muchos asientos en la iglesia muchas veces parecen vacíos. ¿Cuántas personas hace tiempo tenían grandes ministerios o estaban tratando de asistir a la iglesia, pero algo pasó en su familia? Le vuelvo a repetir, todo lo que pasa son vacíos reales que existían, pero que nunca les prestamos atención. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hace tiempo una hermana se acercó a mí y me decía, pastor, quiero que ores por mi matrimonio para que Dios nos bendiga. Estamos viviendo una época de grande bendición. Mira, mi esposo me ha pedido matrimonio para que yo me pueda bautizar. Y vamos a empezar una vida mejor ahora. Creo que todo está bien. Tanto así que parece que mi esposo se volvió a enamorar de mí. Me llevaba el desayuno a la cama, cocinaba él mismo. No, mijo, usted no se preocupe nada, se va a ensuciar las uñas. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Incluso abrieron un anexo en su propia casa.
una campaña a lo grande. Más de 400 sillas. Pero algo pasó. Ellos iban a visitar todas las iglesias y extendieron la invitación para hacer esa mega campaña. Todos dijeron, amén, hermana, vamos a ir. Usted sabe que entre cristianos, entre bomberos no nos pisamos la comida. Vamos a ir todos a apoyar. La hermana según había tenido una visión de Dios, que había visto un lugar lleno y que audiblemente Dios le había dicho que tenía que tener 400 sillas porque 400 personas iban a ir. Amén. ¿Cuánto dicen gloria? Dios santo. Llegó el día de la campaña. ¿Usted cree cuántas aparecieron? 14. Ahí apareció el verdadero vacío, la verdadera realidad. La amistad que tenía con todos los líderes de las iglesias, las promesas que le hicieron todos los líderes de las iglesias, no fueron cumplidas. El esposo, al darse cuenta de eso, su fe disminuye. Ya se acabaron la luna de miel. Y pasados 3 días, el esposo se va de la casa. Y esa señora, esa hermana, que prácticamente había vivido semanas de gloria, semanas donde todo iba bien, no quería saber nada de la iglesia. La pastora de ella le iba a visitar y le cerró la puerta y dijo, no quiero saber nada más. Por eso le digo, muchas veces nosotros podemos tener una historia tan linda y todo puede marchar sobre ruedas, pero si nosotros no estamos bien parados, si no tenemos la plenitud en Cristo, no estamos llenos verdaderamente, nosotros no vamos a poder soportar eso. Vamos a caer, vamos a rodar como que si estuviéramos en una alfombra de caída. ¿Y cuántos son esos peligros que hoy quizás nosotros pasamos? ¿Cuántos de nosotros hoy quizás enfrentamos devastaciones? Muchas veces no sabemos qué hacer o qué decir. Por eso es necesario prepararnos. Amén. ¿Cuántos dicen? Yo le pregunto, si hubiéramos estado en el lugar de Jesús, ¿qué hubiéramos hecho? No, Señor, envía nomás la legión de ángeles y yo me voy de acá. Jesús no solamente hizo eso, el concederle así a su propia madre y darle a su discípulo amado la oportunidad de suplirlo a él como hijo, sino que después de morir resucita y se presenta a los mismos que lo abandonaron. Los instruye, les vuelve a dar ánimos, a pesar de que ninguno de ellos ya creía que Jesús iba a resucitar, ni lo estaban esperando siquiera. Tomás tanta incredulidad tenía que Jesús tuvo que decirle, mete tu mano en la herida en mis manos y en el lugar de la herida, del traspasamiento de la lanza en mi costado, para que creyera. Todo eso Jesús hizo porque en realidad Él estaba completo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria? Hoy quizás nosotros necesitamos hacer eso, soltar las riendas en la presencia de Dios. Porque muchas veces estamos tan apegados a la realidad, a lo físico que existe aquí en el mundo. Nos apegamos a las relaciones, nos apegamos incluso a la forma de ministrar en la iglesia, nos apegamos incluso a las concentraciones que se realizan o a las oraciones. Pero hay que soltarle la rienda a la presencia de Dios para que sea ella sustentándonos. Porque en los momentos de tormenta no hay un faro que te pueda alumbrar para que tú sigas un camino. En los momentos de tempestad no hay una palabra la cual pueda ser certera para animarte. En los tiempos de tormenta, en los tiempos de indecisión, no hay una palabra o no hay un respaldo en el cual alguien pueda venirte a decir, mira, así se hace de esta manera y vas a salir del problema. Porque incluso muchas veces hasta se pueden aprovechar de ti en esos momentos. Porque quizás cuando estás pasando por un momento financiero totalmente mal y tienes en tu bolsillo quizás un pequeño capital, aparecen los usureros, aparecen quizás los timadores y te dicen, no, inviértelo todo ahí que tú vas a ser ahí bendecido y vas a ver que ahí te va a ir bien. Y en vez de irte bien, desaparecen con lo tuyo
queda más peor que antes. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y para estar preparado para esos momentos, pastor, ¿qué hago entonces? ¿Cómo me preparo? ¿Qué necesito hacer? Suelta las riendas de la presencia de Dios y deja que el Espíritu Santo de Dios gobierne y cree en tu corazón y Él sea dirigiendo tus pasos. Él te va a hacer libre de ataduras totalmente emocionales, de ataduras físicas. Aleluya, gloria a Dios. Que por más que el enemigo te muestre la realidad cruel en la familia, por más que el enemigo te muestre la realidad cruel en el matrimonio, tú vas a decir, aunque padre y madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Amén. Esa es una verdadera llenura de Dios en nuestra vida. Eso es vivir una vida plena. Porque tú no vas a necesitar de un combustible terrenal. Tú no vas a necesitar de un dulce terrenal. Por eso es que Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Si Jesús no hubiera dependido totalmente de Dios, Él se hubiera desanimado al ver los que sanó, que no lo vinieron siquiera a ver en la cruz. Él se hubiera desanimado que incluso al pueblo por el cual nosotros mismos, hermanos, por los cuales Cristo derramó su sangre. Él se hubiera desanimado al ver nuestras desobediencias. Porque Dios lo conoce todo. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él lo sabe todo. Pero Jesús no se desanimó en un momento porque Él no dependía de lo que nosotros hacíamos. Él no dependía de lo que nosotros pudiéramos darle. Él no dependía de lo que nosotros pudiéramos hablar acerca de Él. Él dependía del Padre. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso nos lleva a vivir una vida plena en Dios. Por más que quizás el enemigo te quiera hacer conocer la peor parte de tu historia. Porque eso es lo que busca el enemigo. Él sabe cuándo atacar. Él sabe cuándo ponerse en marcha sus planes. Pero por más que el enemigo quiera mostrarte el peor lado de tu historia, si tú estás lleno del poder de Dios, estás lleno de Cristo en tu corazón, tú no vas a temblar. Tú no vas a fracasar y tú no vas a caer. Tú vas a permanecer firme porque Dios es el que te sostiene. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga Cristo vive. Con esto quiero terminar. El mayor medio por el cual nosotros podemos salir victoriosos en todo este tipo de cosas es que siempre nuestros ojos, nuestra manera de ver, no sea una manera simple. Quizás puede sonar un tipo de pleonasmo, pero el mirar y observar son dos cosas muy distintas en términos espirituales. Porque el mirar usted lo puede hacer espontáneamente, a la hora que usted quiera y donde quiera, dar el tiempo que usted quiera a las cosas. Pero el observar va más allá. Porque en el observar tú no escatimas esfuerzo. En el observar tú prestas atención. En el observar tú te tomas esa fracción de segundo para saber si es seguro o no. Para saber si es correcto o no. Para saber si es necesario o no. Y esto era lo que Jesús hacía. Él nunca miraba por mirar. Por eso Él, al observar a sus discípulos, a su madre, a su tía, a las dos mujeres que le habían acompañado siempre, Él supo que todo esto tenía que pasarlo en su vida, que era parte de lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque cuando tú estás observando, tú recuerdas lo que se te ha hablado. Tú recuerdas lo que se te fue dicho un momento determinado en tu vida. Cuando tú estás observando las cosas, tú sabes qué valía ahí dentro de ti y qué respuesta debe dar. Pero cuando nosotros solamente miramos, no vamos a tener respuesta alguna porque no hay base ni fundamento en el cual nosotros podamos respaldarnos. Vivamos una vida de observación. Observemos las páginas de nuestra vida que están siendo escritas por Dios. Y entenderemos a breves rasgos, porque ya les digo, nunca podemos entender el plan completo de lo que Dios está haciendo. Pero a breves rasgos entenderemos qué es lo que Él demanda de nosotros y qué es lo que Él quiere entregarnos. Miremos nuestra senda. ¿Qué está produciendo? ¿Qué es lo que está produciendo? La bendición que quizás hoy te ha tocado, lo que tú llamas bendición, obsérvalo. Sabemos que la bendición de Dios no añade tristeza alguna. Pero muchas veces nosotros solo miramos y decimos, no, sí está bien, hay que seguir.
Pero cuando tú observas, tú te quedas viendo y miras, ¿será que esto viene de Dios? ¿Será que estos pasos provienen de Dios? ¿Será que lo que hablo proviene de Dios? Hasta cuando uno predica, cuando uno habla, cuando uno ora por el pueblo, es bueno observar. A mí me gusta eso porque yo siempre digo, bueno, todo lo que yo estoy hablando de parte de Dios y lo que yo entrego conforme a la visión del Espíritu Santo, Dios no solamente termina en el momento del culto, sino cuando los hermanos vienen acá adelante a orar al final. Y quizás hay uno que dice, pastor, lo que usted habló, esto me está pasando, o esto mismo me está sucediendo, o es verdad, esto es lo que he estado pensando hacer. O sea, en ese momento, yo me entero de que el camino está siendo correcto. Perdón. Pero si nosotros solamente entregamos y vivimos una vida solamente de pasada en todo lo que nosotros hacemos, nos vamos a perder de todo lo que verdaderamente se está gestando. Amén. ¿Cuánto dice Dios? Porque hay cosas que se gestan a cada instante en tu vida. Hay cosas buenas y hay cosas malas. En tu trabajo todo puede estar yendo bien y tú quizás solamente por ver no ves que quizás se están gestando miradas de envidia. Se están gestando falsos testimonios. Se están gestando personas que te tienen mala voluntad. ¿Cuántas personas incluso tienen denominados mejores amigos y los mejores amigos son los que más hablan más de él? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque quizás solo miran, pero no observas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quizás en la pareja, como esta hermana que la que voy a contar, miraba la atención del esposo, miraba las palabras de los líderes de la iglesia, pero nunca observó lo que verdaderamente estaba pasando. Y por eso el resultado no fue el deseado. Pero cuando nosotros vivimos una vida de observación, nosotros vamos a saber. Dice la Biblia que Jesús sabía todo lo que los demás pensaban. Claro, es don divino. Nosotros no podemos leer las mentes, pero sí tenemos un espíritu que nos guía a toda verdad. Cuando tú observas, el espíritu te está guiando y te está diciendo, hijo, hija, ahí no. Hijo, hija, no confíes. Hijo, hija, no entres todo ahí, no apuestes todos tus sentimientos ahí. Dios te dará libramientos que tú ni siquiera te imaginas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que optemos por ser de esa manera. Y como les dije antes, soltemos rienda suelta para que el Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón. Que cuando te toque quizás un episodio donde te encuentres con un vacío de una realidad que tú no esperabas, tú puedas alzar las manos al cielo y digas, Señor, no sé por qué me tocó pasar por esto, pero como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si crees que Dios le habló, dale un fuerte aplauso bien bonito. Aleluya. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta noche. Gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron? Diga amén. Levante sus manos hacia el cielo.